Queridos hermanos, les saludo en esta hora de estudio bíblico, deseando del Señor ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Nuevamente en nuestro peregrinaje espiritual, en esta ocasión con este llamado a libertar. En su segundo punto, dirección. Este llamado a libertar nos mostró la salida. A continuación nos muestra la necesidad de dirección, de saber hacia dónde vamos, quién nos lleva, el camino que vamos a recorrer debe ser mostrado también hacia nosotros. Quizás no saldríamos a ningún viaje sin saber el destino ni el camino que recorreremos. A continuación, conversaremos sobre esta dirección. El texto a utilizar está en Éxodo 13, 19 al 22, que dice así: Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partidos de Sucot, asentaron campo en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Les invito a orar. Dios bondadoso, sea usted dirigiéndonos en esta hora para entender su palabra, para comprender el estudio, y guíenos, mostrándonos la dirección, el camino que vamos a recorrer, para no desmayar, para estar seguros de su presencia en cada uno de nuestros momentos de la vida. Diríjanos ahora y siempre, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Al iniciar este estudio del día de hoy, cuando hablamos de dirección, pensaba en este pasaje que se nos presenta: no olvidando a los que pasaron. Normalmente la dirección que tomamos nosotros es el resultado de algo que aprendimos de alguien. Alguien nos moldeó, alguien nos mostró este camino. No olvidándonos a los que pasaron. Filipenses 2:12 dice de la siguiente manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El pueblo ya estaba en marcha, caminando hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel. Después de 430 años, por fin son libres. Dios, con poder y gloria, los sacó de Egipto. ¡Qué maravilloso! En este viaje, el cual ya había iniciado, están ya frente al mar, a punto de cruzar. Conversábamos la semana pasada sobre esta salida y mostrábamos, ¿cierto?, una imagen que nos da razón de cómo era el lugar, aparentemente, donde habría llegado el pueblo de Israel para, ¿cierto?, cruzar el mar Rojo. Es lo que vemos aquí, ¿ya? Pero estando allí, tienen temores. Los egipcios vienen tras ellos, vienen a su siga, vienen en persecución, buscando retornarlos a lo que era el cautiverio. Cuando iniciamos esta salida, debemos recordar que el pueblo llegó cuando José era el segundo en el reino, solo después de Faraón. ¿Ya? Génesis 50:20 nos recuerdan: vosotros pensasteis mal sobre mí, José hablándole a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El pueblo de Israel nació en Egipto cuando José, hijo de Jacob, se fue vendido por sus hermanos. Desarrolló su vida allí y llegó a ser el segundo después de Faraón, un hombre muy importante. Pero al morir José, pidió que sus restos fueran llevados a la tierra prometida. Él tenía la esperanza, la seguridad de que Dios sacaría a su pueblo desde ahí, de Egipto, para llevarlo a la tierra que fluía leche y miel. En el mismo capítulo 50 de Génesis, versículos 24 y 25, y José dijo a sus hermanos: yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos,
O sea, no dejen mis restos aquí. Comprometió a los hijos de Israel para que hicieran esta labor, para que no se les olvidara. Después de 430 años, el pueblo no olvidó su compromiso con su antepasado. Israel recordaba su compromiso adquirido con José. Moisés cumplió. Liderando al pueblo, tomó los huesos de José y los llevó a la tierra prometida. Este compromiso había sido adquirido con mucha seriedad y no lo habían olvidado. Es muy distinto a lo que hoy vivimos, donde nadie respeta los acuerdos, aunque se firmen documentos. Esta es la idea de poder considerar este punto, en esta salida, en esta dirección, cuando están tomando ya el rumbo para salir de Egipto. Recuerdan este compromiso, no lo habían olvidado. Imagínense, 430 años, ¿cuántas generaciones habrán pasado de líderes del pueblo que cuando Moisés retornó no había olvidado el pueblo llevar consigo los restos de José? Con esto aprendemos que debemos cumplir nuestra palabra empeñada. Mateo 5:37 nos recuerda: mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es interesante poder descubrir esto, cómo estamos llevando adelante nuestra palabra. ¿Cumplimos lo que prometemos? Santiago 5:12: mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. También debemos honrar la enseñanza recibida por quienes fueron antes de nosotros. Fuimos educados, y aquí ya voy hacia la parte espiritual, fuimos educados espiritualmente para ser fieles, para servir con disposición, con ánimo, con entrega. Muchas veces comprometemos nuestro servicio al Señor, pero fallamos. ¿Producto de qué? Producto de que no concretamos nuestros compromisos. Filipenses 2:12, como leí anteriormente, nos recuerda: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le recordaba a la iglesia en Filipo que debían servir, que debían obedecer, no dejar de obedecer porque ya no estaban. José no estaba, el pueblo pudo haber dejado los restos de José en Egipto, pero no, cumplieron su palabra, cumplieron o fueron obedientes al mandato que José les había dado. Y José llegó a ser reconocido dentro del pueblo de Israel como aquel que preservó la vida de todos los israelitas durante los 430 años en Egipto. José no vivió 430 años, Dios preservó al pueblo, pero gracias a José el pueblo no murió de hambre en el tiempo de la gran sequía. Dios utiliza a sus hijos para beneficio de su pueblo. Utiliza a su pueblo para beneficio de su obra. Quizás lo que estamos viviendo hoy ha hecho olvidar nuestros compromisos y la enseñanza recibida de nuestros antecesores. Quienes nos lideraban siempre han dicho: sirvan a Dios, conságrense, no olviden ser fieles. Antes de partir a la presencia del Señor, muchos, especialmente los pastores, hombres fieles, nos recuerdan: no olviden servir a Dios, no olviden obedecer, no solamente cuando han estado ellos, sino en todo momento, porque servir a Dios, alabar a Dios, es bueno, es lo mejor, es todo del hombre. El Señor puede dirigirnos para ser responsables en nuestros compromisos adquiridos, especialmente los espirituales, los cuales deben ser nuestra prioridad. ¿Estamos cumpliendo con aquello? ¿Has hecho algún compromiso con alguien y no lo estás cumpliendo? ¿Has hecho algún compromiso con Dios y no lo estás cumpliendo? Necesitamos que Dios nos dirija para poder cumplir con nuestra palabra y así no fallar en los compromisos adquiridos. Debemos ser reconocidos como creyentes fieles en todo momento. Cuán bueno es cumplir la palabra, cuán bueno es cumplir los compromisos, cuán bueno es ser fieles a Dios y como resultado cumplir. Recordando sus compromisos con sus antepasados,
el pueblo continúa con su viaje en esta salida de Egipto. ¿Hacia dónde avanzar? ¿Cómo saber el camino? Solo sabían que debían llegar al monte Oreb, al monte Sinaí, donde debían adorar a Dios. ¿Cómo llegarían hasta allá? Necesitaban dirección. Recordaron en su salida, antes de iniciar el viaje, este compromiso, y aquí se confrontan a por dónde ir. Recordemos que el Señor no los llevó por el camino más largo, los llevó por el camino, por el camino más corto, los llevó por el camino más largo, producto de la preparación que necesitaba el pueblo para llegar a la tierra prometida, a la conquista. Sin embargo, ¿cómo saber la ruta? Dios da la dirección al pueblo. ¿Cómo la dio? Una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Eso, Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es bonito recordar esto, maravilloso, el poder de Dios. Qué hermoso. Cómo Dios proveyó de dirección. Saliendo de Egipto, Dios levanta esta columna de nube, la cual les iba a guiar por el camino que debían seguir. Números 9, 17 y 18 y versículo 23. Y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí alojaba a los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel se partían, y al mandato de Jehová asentaban el campo. Al dicho de Jehová asentaban, y al dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como lo había Jehová dicho por medio de Moisés. Cuán hermoso es ver esta parte, cómo el Señor dirige a su pueblo, cómo el Señor muestra el camino, esta nube, esta columna de fuego. Y dice Números, en realidad lo muestra más claramente, diciendo que se movía esta nube y el pueblo tenía que avanzar o detenerse de acuerdo a la condición de esta manifestación del poder de Dios o de la gloria de Dios. Es importante notar que el pueblo no se movía si Dios no lo indicaba. Eso era depender de la dirección de Dios. Podrían ser duros de servir, podrían ser toscos, desobedientes, pero cuando el Señor les dijo y le dio la orden de moverse solamente cuando esta nube se moviese, ellos obedecieron, necesitaban la dirección de Dios. La nube les dirigía en el día, cubriéndoles del sol del desierto, y la columna de fuego les dirigía en la noche, cubriéndoles o brindándoles calor. En esto debiéramos notar lo siguiente. La nube los dirigía. La nube se movía y ellos avanzaban. Si tenían que avanzar durante la noche, porque el relato muestra que ellos tuvieron que caminar durante la noche también, porque era cuando la nube se detenía. Podemos ver varias cosas aquí. Dios fortaleció al pueblo para caminar, para andar por el desierto con todo, ancianos, adultos, jóvenes, niños, los animales. Después vamos a notar cómo Dios mantuvo su ropa, el alimento, en fin, muchas bondades les proveyó Dios en esta dirección que les estaba mostrando. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que debemos esperar la dirección del Señor, la dirección de Dios. Segundo Samuel 5:19 nos recuerdan: entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tus manos. David no daba un paso sin que Dios se lo dijese, se lo mostrase. Cuando dio pasos sin pedir la dirección de Dios, falló, pecó, porque no era la dirección de Dios. Consideremos esto. ¿Estamos nosotros pidiéndole a Dios que nos dirija, que nos muestre el camino, la ruta para nuestra vida? En 1 Reyes 17:3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está delante del Jordán. Dios hablándole a Elías, en este caso. Y a Elías le dice que se aparte del peligro que había en el pueblo y se vaya a un lugar a esconderse. Dirección de Dios. Elías no sabía qué hacer. Dios lo confortó y lo llevó a este arroyo. Después lo lleva a donde la viuda. Después lo protege en el desierto. En fin, varias cosas.
Dirección. Quiero que recordemos eso. Depender de la dirección de Dios. Hechos 9:6 nos muestra Pablo. Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Dirección de Dios. ¿Estamos siendo dirigidos por Dios? ¿Estamos siendo dirigidos por el Señor? Dispongamos nuestras vidas para ello. ¿Cómo se manifiesta Dios en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta Dios en nuestro ser, en nuestras decisiones? La presencia de Dios es permanentemente junto a sus hijos. Dios es fiel, nunca abandona a sus hijos. En esta dirección que está entregando el Señor, en este camino a recorrer, Dios nunca se apartó. Siempre se mantuvo ahí. La presencia de la nube en el día y la presencia de la columna de fuego. Debemos considerar lo maravilloso que es Dios. Éxodo 13:22. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Se dan cuenta? Nunca se apartó, siempre estuvo. Después apareció el tabernáculo del testimonio y la columna seguía con ellos. Entraron a la tierra prometida y ahí Dios les siguió protegiendo. Le promete a Josué que él iba a estar con ellos en todo momento. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo. Que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Vemos aquí cómo Dios se manifiesta. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, que Jehová tu Dios es el que va contigo. La presencia de Dios permanentemente junto a sus hijos. Dios es fiel. En esta necesidad de dirección, Dios guía y Dios está al lado de sus hijos. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Isaías 43:2. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios se muestra que aunque la dificultad venga, aunque el problema venga, Él será con nosotros. Él nos acompañará. No te dejaré ni te desampararé. Con esto quiero dar a conocer, a través de lo que la palabra del Señor nos muestra, que Dios es fiel a sus promesas. Nunca abandona a sus hijos. Y aunque nosotros muchas veces sintamos que nos abandonó, es porque nuestra condición espiritual no está al 100% con Dios. Es porque hay algo que está interviniendo. Concluimos el día de hoy. No debemos olvidar el legado de quienes nos enseñaron a servir y obedecer a Dios. Recordemos el ejemplo recibido para aplicarlo en lo que Dios nos muestra. Recordemos cómo Dios obra en nosotros. Obra en el ejemplo de hombres fieles que nos muestran el Evangelio como una herramienta, como algo importante en la vida del creyente. Paciencia. Dios dirige a sus hijos en todo momento. Seamos obedientes a esta dirección. Quizás no es lo que nosotros queremos, quizás no es lo que nosotros deseamos, pero Dios tiene el plan completo, el panorama en su totalidad. Debemos ser pacientes a esta dirección. Y por último, confianza en que Dios es fiel, siempre está presente, cerca a quienes le aman y le obedecen. Está alrededor, está cuidando de cada uno de nosotros. Nuestro peregrinaje espiritual, en este día donde hemos conversado sobre la necesidad de dirección, vemos cómo Dios dirigió a su pueblo y al dirigirle se muestra permanentemente con ellos, no los abandona, les acompaña en todo momento, les cuida, les alienta y les abre el camino para seguir avanzando. Nosotros confiemos en la dirección de Dios, que ha sido bueno con nosotros y nos va mostrando el camino para llegar a nuestro destino. El Señor les bendiga. Oramos. Dios bondadoso, gracias por su palabra. Guíenos cada día para edificarnos en ella y encontrar en ella también la preciosa y soberana voluntad que usted ha dispuesto para nuestras vidas. Utilícenos en esta hora mostrándonos su dirección. Que su Santo Espíritu nos guíe, Señor, recordando el legado pasado dado por hombres fieles a usted, para que nosotros en lo comprometido podamos practicar la enseñanza recibida. Rogamos, Padre eterno, que usted nos guíe ahora y siempre, en los méritos de Jesús. Amén. Queridos hermanos, querida iglesia, que el Señor les bendiga y les acompañe.